Peínate, Pale, por favor, porque te ves así como desajustado de tu cabello. Bueno, ya, buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos de Voces y Contextos, aquí en Todas las Voces, el segmento que ha continuado dando de qué hablar en este programa que tenemos los sábados. El día de hoy va a ser un programa especial porque queremos invitar a todos ustedes, a todos los que pudieran ayudarnos, contribuir con la participación ciudadana, con la consulta ciudadana, con ese proceso de participación social que debe de haber entre los mexicanos para el día 1 de agosto de este 2021. Les pedimos a nuestros compañeros que prepararan un guión especial en el cual van a invitarlos a ustedes a dar sus argumentos y cuál es la postura más adecuada del mexicano moderno que necesita incrustarse en las decisiones sociales y políticas y económicas de este país. Empezamos con nuestro amigo, el maestro en Derecho Penal, en Derecho Penitenciario, en Derecho de Amparo, Derecho Agrario, Derecho Canónico, también tenemos de todo con el compañero José Guadalupe Sánchez. Bueno, pues él nos va a inaugurar este programa. Bueno, muy agradecido a todos los compañeros, sobre todo a todos los radioescuchas, al licenciado Palestina, al licenciado Delfino, al maestro Indalecio Güemes, a nuestro director Sinar Sánchez, por tener más que nada el derecho de opinar sobre este agudo tema. Bueno, este proceso histórico que vivió la sociedad mexicana después de la posrevolución, sin lugar a dudas fue un estado autoritario que tiene su máxima expresión en el Díaz Ordacismo. Bueno, ahí Díaz Ordaz ejerce la violencia del Estado de manera excesiva contra los estudiantes en el 2 de octubre del 68. Y mucho se dijo de la responsabilidad de su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que después también tiene la responsabilidad del jueves Corpus, el 10 de junio de 1971. Y entonces vemos cómo el papel de este Estado autoritario entró en crisis y no le quedó no le quedó otra más que efectivamente ejercer una acción estatal que incluso pudo haber tenido el tipo penal de genocidio. Y ya después vemos cómo efectivamente hay un proceso de liberalización del sistema político mexicano y efectivamente en 82 empieza ya este proceso con un modelo económico que va a privilegiar la apertura del mercado externo y surge esta idea también de la necesidad de democratizar al Estado mexicano. Y en ese sentido, en este periodo del 82 al 88, se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la antesala precisamente de todas las impugnaciones que se hacen como última instancia en problemas electorales. Llega el 88, se comete este gran fraude que fue una elección muy amarga para la democracia en México y de manera impune se viola el Estado de Derecho. Pasa el tiempo y efectivamente entramos en los 90 a una liberalización política, llega el foxismo y aquí viene un tema muy interesante. La alternancia política en nuestro país debió, con ese consenso que llegó el panismo, debió haber impulsado
muchas reformas constitucionales que eran necesarias para el país. Sin embargo, no se avanzó demasiado. En el caso de la ley de transparencia, y esto es bien importante decirlo, empezamos a ver precisamente esta idea de que la sociedad debe de exigir al Estado la rendición de cuentas. Bueno, a mí también había que decir de todo lo que pasó en el 94, precisamente con las finanzas públicas. El Fobaproa fue un verdadero, digamos, un verdadero atraco a la nación, que dejó a muchas familias en sus casas hipotecadas, fábricas hipotecadas, y que muchos empresarios hicieron negocios multimillonarios, y que finalmente fue cargado a todos los mexicanos, y después se supo por ahí que había una información que se había filtrado y que finalmente Zedillo benefició a muchos empresarios. Y entonces ya no hablemos de los magnicidios que hubo en el 94, que tuvieron mucho efecto, de la masacre, por ejemplo, que comentábamos hace rato en Chiapas, que se dio en ese momento. Y entonces vemos a estados, a gobiernos autoritados, a presidentes autoritarios que ejercieron el poder de manera excesiva y que violaron el Estado de Derecho. Y entonces, cuando hablo, por ejemplo, en el caso de esta rendición de cuentas y la equiparo con la de Zedillo, es que vemos también que efectivamente en el 2000, cuando se da la elección de la alternancia política, se ve como hay dinero del erario público es utilizada para la campaña del PRI, cerca de, si no mal recuerdo, 1,000 millones de pesos vía Pemex y su sindicato. Entonces, ahí hay una visión, digamos, el Pemex Gay. Lo que estamos viendo ahí es efectivamente una visión patrimonialista de la clase política del dinero público. Y paradójicamente, efectivamente en el 2003, si bien es cierto se hace la ley indígena, se avanza en la transparencia. Pero vemos como en el 2005, en el ranking mundial, México sigue siendo de los más corruptos. Y entonces vemos también ahí un Estado omiso, un Estado endeble, muy débil, en donde había que decirlo, el presidente Fox, expresidente Fox, hoy no tiene la calidad moral, porque efectivamente en su periodo hubo excesiva corrupción. Y después él, como responsable también de lo que pasó en el 2006, me refiero a este debate que si hubo fraude o no hubo fraude, él subordinó a los órganos electorales precisamente para consumar este fraude electoral, que finalmente coincidimos que no fue el día de las elecciones, pero sí hubo toda una trama para hacer ese fraude con el manejo perverso del padrón electoral por medio de sus allegados, familiares, del padrón electoral, para consumar ese fraude y además hacer un fraude cibernético. Ya cuando pasa todo este proceso, vemos que la llegada precisamente del presidente Peña Nieto, se descubre que efectivamente estas transacciones que se hicieron de España luego a consorcios mexicanos, en una entrevista muy interesante que en ese entonces hizo Proceso, en donde efectivamente las empresas de Monex, Soriana, utilizan filiales fantasmas y se descubre efectivamente sumas multimillonarias para comprar el voto, nos lleva efectivamente a un Estado que se caracteriza fundamentalmente por rasgos sumamente que tienen que ver con la corrupción. Y después vemos este desencadenamiento concatenado y además permanente de lo que sucedió, por ejemplo, del 2012 al 2018. Es decir, la tecnocracia que gobernó del 82 hasta el 2018 es la misma. Es decir, es una tecnocracia que supuestamente su élite
se formó en universidades o fundamentalmente en el ITAM y otros en el extranjero, pero que además esta idea neoliberal de libre mercado que empiezan a manejar, sí la llevan a cabo, pero además tiene un costo social muy grave, pero aparte de eso, se caracterizan por ser muy corruptos. Es decir, es una tecnocracia demasiado corrupta. Y poco podemos decir, fíjense, porque no solamente, porque uno se preguntaría, bueno, a ver, si desde el 82 empezamos a criticar a los gobiernos neoliberales, ¿por qué no mencionamos a Miguel de la Madrid? Y en ese sentido, no mencionamos a Miguel de la Madrid porque sí él fue un tecnócrata, pero que no vamos a ver, ¿sí?, esos rasgos distintivos de ser una persona excesivamente corrupta y que fue un señor que tenía una visión económica de libre mercado, pero que no se excedió en los aspectos de la corrupción, como fue esta última tecnocracia desde Salinas hasta el 2018. Fue una tecnocracia sumamente corrupta y que se entró en un proceso de descomposición y que tenía una visión patrimonialista del poder. Y yo quisiera terminar con esto. ¿Por qué tenemos que ir a votar los mexicanos? Por algo bien sencillo. Dice este tipo, que además con poca calidad moral es presidenciable del PAN, que para qué vamos a votar. Y posiblemente estaríamos de acuerdo en cierta parte que él dice, es que si ya está en la Constitución, pues los metan a la cárcel. No, el tema es que no solamente es un problema estrictamente legal, sino es la idea de que además la pregunta no solamente habla de presidentes de la República, sino habla de cualquier funcionario. Y en ese sentido el llamado es de que ningún funcionario, desde federal, desde el presidente de la República, municipal y estatal, debe hacer uso de las arcas del Estado para fines personales como si fuera su rancho. Y a mí me extraña aquí el tema de cómo algunos funcionarios, diputados del PAN, digo de Morena, senadores de Morena, están ajenos a este problema. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y la verdad es que puede ser también porque ven hacia el futuro, en donde efectivamente la corrupción no se ha acabado y posiblemente no quieren ser blanco de imputaciones al futuro. Por eso el llamado a los diputados y senadores de Morena que sean consecuentes y que también se sumen a esta gran fiesta ciudadana el 1 de agosto y que digamos sí a la consulta, sí que se investigue a presidentes de la República, a cualquier funcionario que haga mal uso del erario público y además que utilicen el derecho para reprimir y también utilicen el derecho y las instituciones para sus fines personales. Compañeros, todos a la consulta. Muchas gracias. Compañero Porfirio Palestina. Bueno, desde mi punto de vista, considerando que la encuesta nos lleva a un análisis reflexivo, por primera vez en la historia tenemos al presidente más votado en toda la historia. En ninguna otra podrán decir que se ejerció una democracia como la que se dio con Andrés Manuel. Y lo otro, llevar a una consulta si se enjuicia o no, que quedó disfrazada la pregunta por la Corte, pero a final de cuentas es investigar a los funcionarios públicos para efectos de que, acorde a la Constitución, se les pueda aplicar la propia ley y, en caso necesario, donde los delitos así lo requieran, poder enjuiciarse. Entonces, vamos a encontrarnos con por qué se encubrían unos a otros.
en este prianismo de tecnócratas, donde encontramos cuestiones desde Salinas, que prácticamente da un golpe de Estado en 1988 y que a partir de ahí vende más de 1,000 empresas nacionales. Y después de esto se generan conflictos en diferentes estados como Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, y surgen diferentes movimientos porque no ajustaba su posicionamiento, pero quiere encumbrarse y es donde empieza con el TLC, con el Tratado de Libre Comercio, para quedar bien ante las diferentes naciones, pero principalmente con Estados Unidos. ¿Esto a qué conduce? A que posteriormente, en 1900, durante ese periodo del salinismo, existen diversos asesinatos políticos y perseguidos políticos, principalmente en contra del PRD. Y me sorprende que los que hoy están en el PRD no tengan memoria. Y es lamentable y es vergonzoso, por ejemplo, de Jesús Zambrano, que él estuvo en las luchas de izquierdas más radicales de este país y sin embargo su memoria se ha perdido porque el dinero le ha alcanzado a recuperar otra memoria. ¡Qué vergüenza! Pero también es necesario decirlo que si alguien tiene que buscarse y tienen que ver cuáles son los delitos que se encubrían, porque de acuerdo a los parámetros legales que se daban en cada uno de los delitos, tanto a gobernadores, diputados, senadores y hasta presidentes municipales, debe investigarse, porque es lamentable que utilizaron el recurso público, hicieron con él a su antojo y de ahí hicieron sus fortunas a través de testaferros, prestanombres de las 2 mujeres que tenían, de las 3 mujeres o de sus amantes de diferentes maneras, pero siempre fueron encubriendo su manera de hacerse ricos con el dinero del pueblo. Eso no es todo. Hay delitos que ya prescribieron precisamente por ese tipo de fraudes, pero hay delitos que no prescriben. Y cuando voy a los delitos de genocidio, de desaparición de personas, de torturas y toda esta serie de delitos que muchos existen en Amnistía Internacional, y entonces nos obliga a que se deben crear comisiones de la verdad, y para eso es mi voto es sí. Y mi voto es sí porque a mí sí me gustaría que se investiguen todos los asesinatos cometidos por Salinas de Gortari. Tan solo en Puebla, cerca de 40 asesinatos políticos, perseguidos políticos, encarcelados políticos. Encarcelaron a Malpica, encarcelaron a Simitrio, encarcelaron a otros compañeros que tuvieron que pagar con cárcel su manera de pensar en la libertad, su manera de pensar en la democracia. Y entonces debe castigarse, pero también debe buscarse a todos aquellos, porque también si no se ve qué es lo que ocurrió, por ejemplo, a través de Zedillo, que dicen que fue un presidente oscuro, pues ni tan oscuro. Fue el que vendió a este país por una deuda de más de 100 años y les compró a los bancos otro banco. O sea, ya ni siquiera los del banco estaban pensando en una aseguradora para que les robaran su banco, sino que les regalaron otro banco. Y todo ese dinero que es precisamente son los delitos de traición a la patria, pero que no están tipificados. ¿A qué vamos con una situación de esta naturaleza? Que, por ejemplo, cuando dicen que una persona robó, es porque describe el Código Penal: quien se apodere de un bien ajeno sin el consentimiento de otro.
se apoderó de un bien ajeno. Sí, y entonces la traición a la patria y matar a sus propios ciudadanos y perseguirlos y sacarlos del país y generar estados prácticamente de dictadura, no se puede llamar de otra manera. Entonces, creo que todos estos tienen que buscarse. Los asesinatos que ocurrieron en Chiapas, los que ocurrieron en Oaxaca con las organizaciones como OIDO, como La Hormiga, con otras organizaciones cívicas en Guerrero, donde se asesinaron a los propios compañeros en Aguas Blancas, en El Charco. Todo esto debe buscarse. Y Fox no cantó mal las rancheras, porque fue un encubridor, un hipócrita, un desgraciado que se vestía de mexicano, pero era más traidor a la patria que cualquier otro. Simplemente nada más es de pensar cómo a sus hijastros les permitió que se adueñaran de este país, y hay delitos que no han prescrito. Y que no se haga el maje, que estas cosas, que si se va a aplicar la ley, que se aplique la ley. Bueno, pues si lo que queremos es que se rompa esa parte de la información clasificada que está guardada y que no se quiere sacar. ¿Por qué? Porque al rato tendrá que venir una comisión de la verdad y tendrán que aparecer no solamente ellos, sino quienes estuvieron con ellos haciendo de las suyas. Quienes se adueñaron de toda esta riqueza y quienes permitieron, porque a final de cuentas Fox textualmente dijo: no permití que pasara Obrador, y entonces quiere decir que es responsable también de un golpe de Estado en México. ¿Y qué decir de Calderón? Pues es el peor sanguinario, es el Hitler pelón aquí en México. Además de tener patologías huertistas, de su enfermedad, bueno, ya ni se la decimos, mejor que se tome una Cuba libre, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que estar analizando. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué razón no hay apoyo en el campo? Privatizaron los ejidos. ¿Por qué razón fueron incrementando penas, pero estas penas de los delitos hacia funcionarios públicos nunca existieron y se pactaron una tras otra? Y Fox es responsable también de lo de Texcoco, de Atenco, y junto con Peña Nieto. Y de Peña Nieto, ¿qué decir? Los golpes a los normalistas, lo de Tlatlaya, y así podríamos ver cada una de estas situaciones. Y luego lo que nos estamos encontrando con estas cuestiones, la tortura para crear culpables, para justificar ante la sociedad que fue y sacarse la foto, creados desde las organizaciones del poder económico, desde los medios de comunicación, contaminando la mente, induciéndolos para que crean otras situaciones contrarias a lo que ocurrió, y entonces la verdad histórica sigue oculta. Creemos nosotros que es necesario ir a votar. Yo voy por el sí y los invito a que vayan por el sí, porque es necesario cerrar filas. Muchos dirán: ya votamos, ¿y cuándo los meten a la cárcel? Y ya queremos que al presidente municipal también lo metan a la cárcel, y queremos que al diputado también lo metan a la cárcel, y algunos de estos se vinieron a incrustar a Morena, que es peor, y también hay que decirlo. Y esos también tienen que irse a la cárcel, porque entonces la tijera debe cortar parejo. Si no vamos por esa idea, entonces ¿qué mediocridad queremos tener? La justicia es ciega, pero no tonta. La historia tiene que ponernos en nuestro lugar, y yo voy por el sí, sí al juicio contra los presidentes, contra los expresidentes, contra los exsenadores y todo aquel que resulte responsable. Puedo poner en mi boleta, hasta poner la nota: sí, y también quiero que enjuicien al presidente municipal fulano de tal.
Entonces, sigamos llamando al voto y vamos todos a las urnas, todos con el sí, porque es necesario. El INE es un responsable ¿de qué? De que no se dé la participación, nos está llamando al 50%. Está eliminando las casillas extraordinarias, las casillas rurales. Hay comunidades que tienen que caminar hasta 5 horas para encontrar un lugar de votación. ¿Y qué pasó con las casillas especiales, con las que van a estar en los centros turísticos? No se ha dicho nada. Y entonces, este INE es tan responsable que también a mí me gustaría que se enjuicie a Córdoba. Bueno, elocuente. Vamos con nuestro especialista en las estadísticas y todo lo relacionado con la economía política. Maestro Indalecio Güemes. Bueno, sí, yo creo que es importante recordar algunas cosas. Los que venimos desde el movimiento de regeneración con Andrés Manuel, hay que recordar que esto fue un compromiso de campaña, digamos, él enjuiciar a los expresidentes, digamos, ya se le quitó el fuero, todo, en fin, todas las prebendas que tenía. Pero esto era un asunto muy clave, digamos, es un asunto muy importante porque da un giro es decir, aquí estábamos acostumbrados y seguimos estando acostumbrados a solo ejercer la democracia representativa. Y ya hemos visto cómo ha entrado en crisis. Y en esta experiencia, digamos, en esta consulta ciudadana, es claramente la democracia participativa. Es decir, hay que subrayarlo, es muy importante, porque traslada, es decir, en la democracia representativa, es decir, todo lo hacen, digamos, los congresos, etcétera. Pero aquí son los ciudadanos. Entonces, sí hay un quiebre y hay una gran diferencia entre lo que se había hecho anteriormente con lo que se inicia. Pero además, yo quiero comentar cómo se fue construyendo, es decir, incluso tuvo que ser aprobado con una presión muy importante de ciudadanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí cambiaron la pregunta, digamos, si está sí o no. Hay que votar por el sí, que además la proporción a mí me parece exagerada en términos del 40% del padrón, del total de padrón. Por ejemplo, aquí en Puebla se necesitan 2 millones, más o menos 2 millones de votos, y solo hay que recordar que en el 2018 Andrés Manuel ganó aquí con 1,700. Entonces, por eso es muy importante hacer consciente que hay que contribuir de manera muy importante, convenciendo a la familia. Hay que comenzar con la familia y después con los amigos, etcétera. Pero sí es muy importante porque es un antes y un después. Es decir, fue muy importante el triunfo de López Obrador en el 2018, pero también es muy importante ganar, es decir, el sí con más de 37 millones de ciudadanos. Entonces creo que es hay que subrayarlo porque han puesto, ya lo decía nuestro amigo Palestina, el papel del INE, el papel de los partidos, digamos, están haciendo vacíos para que esta consulta no llegue al número de votos que se requieren. Entonces, sí es muy importante porque además, si ustedes observan los presidentes que están digamos, que se va, el periodo que se va a juzgar, digamos, juzgar a partir de expedientes, etcétera, es todo el modelo neoliberal. Es decir, es a partir del 88 para acá, es decir, y con Peña Nieto, y es la crítica al modelo neoliberal. No solo la parte económica, sino también, ya se dijo, la parte política, la parte social y también la parte ideológica. O sea, yo creo que es
es decir, el triunfo, el que ganemos esta consulta ciudadana, va a poner efectivamente en el banco de los acusados el modelo neoliberal y todas sus prácticas. Es decir, no solo es fulano, sutano, mengano, que tienen lo suyo, pero es en general el modelo neoliberal en cuestión. Entonces yo creo que es muy importante esta parte, es decir, hay que tenerlo muy, muy claro y por eso hay que echarle todos los kilos, es decir, para el próximo domingo. Además de esto, solo quiero, en este modelo neoliberal que tiene muchas cosas, yo solo quiero apuntar dos cosas. La deuda externa que tenemos, o sea, y sí hay casos emblemáticos como Zedillo, Zedillo y los partidos políticos que votaron el FOBAPROA, pero desde mi punto de vista, al ganar la consulta ciudadana por el sí al juicio, yo incluso propondría sacar del archivo muerto todos los expedientes de cómo fue creciendo la deuda externa. En ese sentido, vamos a encontrar los excesos de esa deuda externa. Es decir, una deuda externa que fue tirada, fue malgastada, en fin. Y yo creo que es muy importante seguirle este hilo a la investigación, porque no es justo que gran parte del presupuesto nacional se vaya precisamente a los bolsillos de los empresarios del FOBAPROA, como a los empresarios financieros a nivel internacional. Y el otro punto, Petróleos Mexicanos, y no se diga la Comisión Federal de Electricidad, que es también todo el modelo neoliberal, y lo ha dicho el presidente Andrés Manuel. Tenemos ya más información contundente en términos numéricos, y lo que intuíamos ahora se puede argumentar muy fácilmente. Querían destruir Petróleos Mexicanos para que las empresas privadas cubrieran ese espacio de Petróleos Mexicanos y además de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces creo que sí es muy importante poner en esta perspectiva la consulta ciudadana. Es decir, sí es juzgar a esas personas que tuvimos como presidentes, pero cuestionar, o sea, lo que tienen en común todos estos presidentes es la conducta neoliberal que implementaron. Y creo que sí se debe de ir sacando a luz no solo lo que hasta ahorita sabemos, sino otras cosas que están ahí en los expedientes. Entonces, para ya digamos, terminar, yo quiero destacar que dentro del modelo neoliberal y toda esta propuesta ideológica que digamos, ha echado raíces y hay que combatirla, en la conferencia mañanera creo que fue de la semana pasada, Obrador hizo hincapié en lo que mencionó Krauss cuando le dieron un premio en España. Y sí es muy importante, es decir, la crítica, a mí me pareció muy de alto nivel que le hizo, y lo hizo, pero digamos, me gustó, porque Krauss en al recibir ese premio dijo que no hay que politizar la historia. Es decir, es parte de la ideología neoliberal, ¿no? Hay que quitar la política de la economía, la política de la historia, en fin, etcétera, etcétera. Y el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador, y creo que es un replanteamiento en términos de las ciencias sociales, la política es hacer historia. Es decir, son puntos completamente distintos. Entonces, de esto se trata, de cuestionar este modelo que encabeza, digamos, ideológicamente Krauss, y defender y profundizar el modelo
de Andrés Manuel López Obrador. Y hay que ir a la consulta, votar por el sí. Bueno, es lo bueno de tener especialistas en la materia porque avanzamos bien rápido y la verdad, cómo se consume el tiempo. El matiz propio que yo quiero resaltar es la posición, la postura que tiene la Casa del Lago, compañeros universitarios, ciudadanos, gente que nos hemos abocado a la situación política que vive nuestro país, pero además de que hemos estado conviviendo y viendo cómo ha ido marchando la política nacional, la economía, los programas sociales, sabemos pues que todo esto de lo que hoy está pasando no hubiera ocurrido si en el 2018 no hubiera participado una gran población de mexicanos y hubiera dicho basta al neoliberalismo, al PRI, al PAN, a los partidos oportunistas que vivieron de ese sistema neoliberal, que se colgaron y se acomodaron de una u otra forma para sobrevivir y poder tener el privilegio de masacrar a mexicanos, el privilegio de saquear nuestra nación, el privilegio de hacer lo que quisieran con la Constitución mexicana, acomodándola a su manera para poder robar en todos estos años en que subsistió el neoliberalismo en México. No hay la menor duda que la pregunta de la consulta ciudadana está relacionada básicamente con lo que el presidente de la República prometió en campaña, que era enjuiciar a quienes son responsables de delitos de lesa humanidad, de delitos que van más allá de lo que es la función de un gobernante. Y podemos hablar desde el 82 en adelante para refrescar un poco la memoria, pero lo cierto es que todos los presidentes del neoliberalismo son los que hicieron y deshicieron de este país. La memoria histórica los tiene registrados. Lamentablemente, muchos comprometidos con el sistema social del neoliberalismo, incluso intelectuales, buscan de una manera u otra deslegitimar esta consulta ciudadana. No les interesa la participación social. Y empezamos por el cambio que le hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al modificar la pregunta en la cual decía los nombres de los expresidentes y ahí ellos enclavaron el concepto de actores políticos. Los compañeros dicen que es para todo funcionario. Qué bueno, esa es una visión de amplitud. Pero la visión reduccionista de la Suprema Corte fue: ¿estás de acuerdo o no? Así se quedó la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no a que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos? Resalto, actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Hay una claridad de que no quisieron mencionar los presidentes porque los nombres de los presidentes, porque indudablemente que con cualquiera que leyera a un ciudadano sabía que estaban hablando de los culpables de ese pasado atroz que se vivió en nuestro país. La nueva redacción está elaborada con ese tinte y es por eso que es muy importante que lo aclaremos.
Hay otros que dicen que ya todo esto está contemplado en la Constitución y que se les lleve a juicio y que se les castigue. Pero hay una gran oposición y esos son los precisamente involucrados en esos genocidios. El PRI, el PAN, indudablemente que ellos tienen vela en el entierro. El PRD también, por eso surgió como un aliado más en este último proceso electoral del 2021. Indudablemente que el tema da para mucho, podríamos pasar horas y horas discutiendo, pero de ser cierto o no que se les puede castigar sin que peguen de gritos, sin que no digan que la cuarta transformación, que el presidente Andrés Manuel López Obrador vino a someter, que es un dictador, porque es el lenguaje que se ocupa, que prácticamente es el hombre del sistema venezolano, del sistema cubano, de esa manera lo tratan de implicar. Por eso es que se lleva a consulta esta situación, por eso es que se le pregunta a los mexicanos cómo ven esta situación. Y los mexicanos que poco estamos acostumbrados a la participación ciudadana, hemos relegado y le hemos dado mucho juego a ese Instituto Nacional Electoral que mañosamente no quiso hacer este proceso cuando hubo elecciones federales, ya que ahí no se hubieran aumentado los gastos que hoy va a costar esta consulta, de la cual también le echan la culpa a la Cuarta Transformación. Y ellos, ¿por qué no quieren que se enjuicie, que se castigue a los responsables de los genocidios? Porque son parte de lo mismo. Porque no vas a ver a ningún priista ni ningún panista decir que se castigue a Fox o a Zedillo o a Carlos Salinas de Gortari o a Peña Nieto o al mismísimo Calderón. Ellos no lo ven así. Es más, lamentablemente, los hoy diputados, senadores, funcionarios públicos que tienen la posibilidad de abrir la boca ante un micrófono y que son disque de izquierda, que son comprometidos con Morena, tampoco los vemos promoviendo la consulta, la participación ciudadana del 1 de agosto. Y es por eso que les decimos a todos ellos que gracias a la preocupación política, a la preocupación social, a la preocupación económica que sí se vive en el pueblo, muchos, motivados por ello, están haciendo campaña con sus propios recursos, de manera militante, están promoviendo esta jornada, porque el INE y todos los demás no están promoviendo esta jornada del 1 de agosto, porque no les interesa, porque tratan pasarla por alto. Bueno, es en ese sentido que hablo a nombre de los compañeros que conocemos, que estamos siempre pensando en que debe haber un cambio social, pero también debe crearse una conciencia social en el pueblo, a que este 1 de agosto vayamos a participar. Dicen a votar, no, vamos a votar, a lo mejor sí por el sí o el no, pero es ir a la urna, ir y depositar tu posición en cuanto a que la historia no olvide a los verdaderos culpables de los latrocinios, de
haberle quitado a México tanta riqueza natural y habérsela entregado al extranjero, enriqueciendo sus bolsillos, de haber trabajado en todo momento para los más ricos, haciéndolo más ricos, y no importa que más de 70 millones de mexicanos vivieran en la pobreza. De eso se trata, de levantar a la gente y decirle: participa. Este 1 de agosto tu participación es muy importante, porque le vas a heredar algo a tus hijos, una conciencia de que nadie más lastime la nación, lastime a los habitantes de este país que es nuestro y que es México. Esa es la invitación. Bueno, pasando a dar la oportunidad, vamos a darle la oportunidad a los compañeros para que despidamos el programa con el llamado, lo que quieran decir o cómo cierran ellos su posición en cuanto a lo que sucederá este 1 de agosto. Maestro. Yo solo quería precisar que ¿qué es lo que hay que hacer? Creo que primero hay que ubicar nuestras casillas, hay que recordar que se recortan, es decir, si en un proceso normal se ponían 10 en cualquier distrito, es decir, es la proporción, ahora se van a poner 3, ¿no? Es decir, entonces sí es muy importante que localicemos nuestra casilla, pero además ayudar a que los compañeros, los distintos compañeros también localicen su casilla. Creo que ya hay información, se han subido, no sé, de una manera como para que se pudiera en Voces y Contextos poner el link, en fin, pero sí es muy importante este paso. No hay que desesperarse, hay que ubicar nuestra casilla y hay que ir este domingo temprano a votar por el CID, porque sí, es posible, ¿eh? O sea, porque están jugando chueco los del INE. Entonces, los invito a ir a votar por el sí. Muy breve, sería lo siguiente. Primero que nada, el llamado a todos los ciudadanos a emitir su voto este 1 de agosto, diciendo sí a la consulta. Y solamente decir que estamos en una idea errónea de la democracia. La democracia a veces creemos que solamente es emitir tu voto y ya. Y creo que debemos impulsar una nueva cultura democrática en donde la participación debe ser permanente. Decía el maestro Indalecio algo bien importante de la visión que debe haber de la democracia, una democracia horizontal, participativa, permanente, y dejar de pensar que la cosa pública, la red pública, es solamente de los políticos. No, la cosa pública es en donde se debaten los problemas ciudadanos, donde se toman decisiones que afectan a los ciudadanos y que los ciudadanos estamos en una responsabilidad permanente de la rendición de cuentas. De ahí que este espacio de construcción de la democracia es bien importante, en donde todos los ciudadanos debemos de participar. Sí a la consulta. Bien, habría que analizar también que más de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos no van a votar. Y no van a votar porque el INE nunca quiso que participaran. Y si ellos no pueden votar, también en México no van a poder votar muchas comunidades que se encuentran demasiado lejos y solamente aquellos que se encuentren organizados podrán acudir. Yo los llamo a que votemos, a que acudamos a la urna, a que vayamos por el sí y a que entendamos que es necesario no decir que el pasado ya pasó. El pasado es historia. El pasado
es memoria, y quien no tiene memoria no tiene vida, y quien no tiene vida no tiene libertad, y quien no tiene libertad no opina. Y entonces eso es lo que quieren los medios de comunicación y es lo que quiere el neoliberalismo, porque quieren que se encubran todas las fechorías que hicieron. Hay delitos que son más graves que cualquier dinero que les pongan. Yo me pregunto qué sentirá una madre que ha perdido a su hijo, qué sentirán unos hijos que quedaron huérfanos, qué pasó con los niños del ABC. De eso no dice nada Calderón, ¿verdad? Entonces, vamos todos, organicemos todo lo que podamos y cerremos fila. Vamos por el sí y votemos. Encontremos la forma de participar y cerremos filas, porque seguramente son capaces de que ni siquiera las boletas van a alcanzar, porque en algunos lugares van a quedar saturados. Es chistoso. Yo le decía a Palestina que cerrara ya el programa, pero los amigos son, pues ya las redes se mueven muy rápido. Acaban de enviar a nuestra página un artículo y se los recomiendo leer. Se llama Historias poblanas de la impunidad, en referencia al superdelegado, que realmente no lo dije, se me olvidó, discúlpenme, pero no lo he visto haciendo campaña para la consulta, ni a él ni a sus amigos. Pero bueno, finalmente así son. Es parte de la campaña de no hacer nada, para que no dañen a sus amigos, los priistas y los panistas, que fueron quienes gobernaron este país en el neoliberalismo. Bueno, allá que ellos rindan cuentas con la historia. Nosotros finalmente nos despedimos. He de decirles nada más también que nos cuidemos. Nos cuidemos. Dicen por ahí que parece, yo no lo puedo comprobar, no soy médico, pero dicen que el COVID Delta les está dando a aquellos que ya están vacunados. No lo sé, hay que comprobarlo. Es que ellos lo sacaron hoy en revista de Forbes y bueno, tiene peso político, tiene peso sustancial. Pero Ciencia con conciencia. bueno, entonces hay que cuidarse, la verdad hay que cuidarse. Yo la verdad no lo he hecho por a saco roto. No creo que hay alguien que se quiera estar muriendo con intubado. No, mejor hay que cuidarse. Que tengan muy buenas tardes.